Bueno, y como siempre a esta hora, hoy un poquito más pasado de tiempo, y voy a recibir a mi querido amigo Santiago Kovaldov, el filósofo mayor de Buenos Aires, con quien hacemos este espacio tan querido de Café La República. Hola, Santiago. ¿Cómo estás, querido? Bien, a pesar de que tenemos menos minutos, se te ve tan joven como siempre. No, hoy hice lío, hice lío, me pasé mucho de tiempo. Bueno, el operador está que trina, me parece. Sobrevivirás. La elocuencia tiene esos riesgos. Mira, vos sabés que venía hacia nuestro café sin saber demasiado bien qué tema dominante sería el que trataríamos, y de pronto me crucé con un conocido que me contó el chiste que dio pie al tema de hoy desde mi punto de vista, y te lo voy a proponer. El chiste es el siguiente, escucha bien. Sí. Dos viejitos que se desconocen entre sí están sentados en el mismo banco de una plaza, cada uno de ellos apoyado en su bastón temblorosamente, hasta que uno de ellos le pregunta al otro, lo saluda, buen día, y le dice, dígame, ¿qué edad tiene usted? Y el segundo le dice, bueno, yo tengo 87 años. 87 años. Ajá. ¿Y usted qué edad tiene? Yo tengo 94. Y el de 94 le dice al de 87, qué linda edad. Extraordinario. Y dije, realmente, ¿qué es la vejez? Claro. El de 90 y pico le dice al 87 que ya daría cualquier cosa por volver a aquel momento. Y pensé, he aquí un tema para tratar con un hombre como vos, con un pensador, con un amigo. ¿Qué es la vejez, Jorge? ¿Qué es? ¿A qué llamamos ancianidad? ¿A qué llamamos los muchos o los pocos años? ¿No? Y en un momento donde, bueno, efectivamente, la vida se ha prolongado, la vida tiene etapas de mucho aprovechamiento por mayor tiempo, pero sin embargo siempre está esa discusión posible. ¿Cuándo uno se hace viejo? ¿Cuándo uno se hace viejo? No biológicamente, no cuando el cuerpo dice basta. Estamos hablando de la cabeza, supongo, Santiago, ¿no? Cuando uno se convierte en viejo, en decrépito de alguna manera. Es cierto, cuando ¿no? Me recordaba, por ejemplo, una reflexión de Mario Quintana, que fue un gran poeta brasileño de Río Grande do Sul. Él decía, sé que he empezado a envejecer porque estoy idealizando a los jóvenes. Qué interesante, y me parecía interesante porque creo que uno de los rasgos de la senilidad es esta tendencia a creer que todo pasado fue mejor, que quienes tienen pocos años están en una etapa más afortunada de la vida, no solo desde el punto de vista cronológico, sino también porque tienen todo por delante, presuntamente. Y yo no estoy tan seguro de que la vejez consista en otra cosa que en la muerte del deseo. A mí me parece que cuando el deseo en uno agoniza y se marchita, allí realmente nos hemos sobrevivido, y esa sobrevivencia equivale en buena medida a la vejez. Claro. Bueno, de una manera u otra, José Saramago también lo decía así, ¿no? Decía que nos ponemos viejos cuando perdemos la curiosidad. Claro. Parece también una idea interesante, ¿no? Cuando ya no nos interesa, descubrir cosas nuevas. Sí, hay además ciclos históricos que evidencian que lo que se entiende cronológicamente por vejez ha cambiado muchísimo. ¿Te acordás cómo empieza Montaigne sus ensayos cuando dice, bueno, ahora que estoy alcanzando la vejez? No tiene 50 años todavía.
Y dice, y claro, porque en la época de él, naturalmente, un hombre de 60 años era altamente improbable. En cambio, hoy realmente la posibilidad de extender en el tiempo nuestra edad y nuestra vida, a veces lleva, creo yo, a presumir que los muchos años equivalen necesariamente a una buena vida. Y cuando uno advierte que los geriátricos muchas veces están poblados de ancianos a los que se entretiene sin que la vejez sea sinónimo de una edad donde la experiencia de esas personas sea motivo de respeto o de interés por parte de los más jóvenes, o que necesariamente, en suma, la vejez equivalga a la sabiduría, ¿no? En otro tiempo fue así, hace mucho tiempo, un hombre de muchos años, una mujer de muchos años, se suponía que gozaban, digamos, de un saber que merecía respeto por parte de los menores o de los más jóvenes. Hoy no necesariamente. Hoy una persona de más de 50 años puede muchas veces verse descalificada por quienes teniendo 30 o 40 presumen, a veces con razón en algunos órdenes, que tienen más saber que los mayores. Claro. Bueno, y viceversa, ¿no? Hay gente grande que cree que por haber vivido mucho tiempo está en condiciones de descalificar a los talentos jóvenes, a la gente que irrumpe, ¿no? Me parece que es un equilibrio, ¿no? Quiero pensar así porque, bueno, aprovecho para decirte que, hablando de viejos y de jóvenes, hoy esta radio cumple 94 años, mirá qué joven que es. Pero qué radio, bien se la ve. Qué bien se la ve, ¿no? Bueno, aprovechamos para felicitarlos y hablando de veteranía, me interesa mucho preguntarte, Santiago, o que lo intercambiemos, ¿cómo te sentís vos en relación a tu edad? Yo te veo, a ver, voy a decir algo, voy a contar, como siempre contamos acá, contamos intimidades. Así es. Yo te veo a vos, te sigo muy de cerca, una persona absolutamente metódica, trabajadora incansable, una persona que alguna vez me dijo, no, yo los lunes a la mañana me dedico a esto, los lunes a la tarde me dedico a esto otro, los martes a la mañana tengo la poesía, los miércoles tengo... Yo te pregunto, ¿eso qué es? ¿Eso es juventud? ¿Eso es juventud con experiencia? ¿Cómo lo ves vos? Bueno, convengamos, en principio, digámoslo, yo tengo 78 años y es cierto que cuando era joven, en términos cronológicos, cuando tenía 23, 25, 23 años, yo temía llegar a esta edad completamente anémico en términos de pasión. Creía yo, francamente, por aquel entonces, que era imposible que a esta edad una supervivencia de la pasión fuera posible. Y lo cierto es que me equivoqué, porque me siento tan conmovido por el hecho de vivir, tan asombrado y tan, te diría, perplejo y conmovido por la experiencia amorosa de la relación con la vida, que en ese sentido me invade una profunda gratitud hacia el tiempo, porque el tiempo no me ha privado de aquello que me permite sentir que estoy protagonizando mis años en lugar de cargando con ellos como si se tratara de un peso. En esto la vocación juega un papel fundamental. Uno puede temer que la vocación, como el amor, desaparezcan en el curso de los años. Y de pronto puede ocurrir lo contrario, que se fortalezcan, que se llenen de robustez y de plenitud, ¿no? Y aunque vos sos indudablemente algo más joven que yo, sin querer atribuirte virtudes a Dorian Gray, pues no estoy jugando, lo que sí creo que vos también con los años has descubierto un mayor acercamiento a vos mismo y por lo tanto una mayor plenitud de vida. ¿Es así? Sí, coincido absolutamente. Creo que lo que vos definís
es vocación, y vocación a la vez significa pasión, ¿no? Ajá. Significa sentir amor, amor por algo, amor por algo. No vamos a, digamos, entrar en detalles, pero es amor por algo, es que que tener alguna puntita de la que uno aferrarse para seguir creciendo en esta cosa mágica que es la vida, ¿no? Y me parece que, bueno, esto yo lo noto en vos muchísimo, porque veo que todo lo que haces lo haces con entusiasmo y lo haces con un gran afán de seguir creciendo, que es la otra cosa que yo noto que es fundamental, la idea de que uno sigue creciendo, no cronológicamente, sigue creciendo también en conocimiento, en la medida que no se estanque, en la medida que no pierda esa capacidad de buscar, de búsqueda, ¿no? Parece que por ahí está la fórmula, ¿no? Vos, esto que estás diciendo me remite entonces al hecho de que podemos decir que si las preguntas son más potentes que las respuestas, es probable que el sentimiento de vitalidad y de plenitud, al que llamamos sustancialmente vida y juventud, preponderen en uno. Cuando se tienen más preguntas que respuestas, no necesariamente se está en el terreno de la desorientación, del desconcierto o del escepticismo. Cuando se tienen más preguntas que respuestas, es evidente que la capacidad de renovación problemática, de aptitud creadora, es muy potente. Me decía Roberto Juarros, ese gran poeta argentino, decía, mire, nunca hay segundo poema, siempre es la primera vez. Porque si uno escribe un segundo y un tercer y un cuarto poema, uno tiene oficio. Y la poesía no es primordialmente oficio, sino la irrupción súbita de un desconcierto emocionado en el cual el oficio después jugará un papel en la composición, pero primordialmente siempre renace la perplejidad. Y con la perplejidad, con el asombro, con la pregunta, creo yo que nace esta curiosidad de la que hablaba Saramago, y que es también, lo diría en términos muy cercanos a tu propio oficio de ensayista, es también capacidad de problematización, de problematizar. Claro, ¿no? Qué interesante, ¿no? ¿Cómo lo decís? Te quiero proponer hacer una tanda y después te voy a dar creo que te voy a dar yo una sorpresa. Te dejo expectante. Creo que te voy a dar una sorpresa sobre un hombre joven. Bueno, espérame que hacemos la tanda. A ver. Y ahora, Santiago, efectivamente quiero darte una sorpresa yo, porque siempre me das vos sorpresas a mí. Escuchá algo que está haciendo un tipo joven que conozco. A ver. Caminan por la casa muertos y desnudos. Mi piel se apagó. Ya no vibran mis pies con lo que tocan. Hubo el mar, hubo el césped, un jardín. Nada dicen ya de la tierra y el rocío. Enmudeció la madera de los pisos, las frías baldosas del verano han perdido la arena, la luz, el lento río. Botas, medias y zapatos disolvieron mis pies, los extenuaron. Sepultaron un vacío y sus 10 dedos, pies perdidos que ya nada saben tocar. Saldo, como yo, de un haber sido.
qué edad puede tener quien hace esta maravilla, ¿no? Qué emoción me has dado, qué emoción me has dado a mí. ¿Qué es esto, emoción... Santiago? ¿Qué es? Contémosle a la gente. Bueno, estoy tratando de reponerme, como estoy seguro que están Si tratando querés, de reponerse. empiezo yo a decir que el señor Santiago Kovadlov, una de las personas más completas que yo conozco, en el sentido de que es un gran ensayista, que es filósofo, que es escritor, magnífico escritor, tiene además, como si fuera poco, esta cualidad de unir la poesía con la música, y hace cosas como estas, que no solamente las hace en privado, sino que cada tanto se le da por darnos el deleite de hacerlo público. Y esto que estamos escuchando es parte de la travesía, un encuentro con músicos y poetas. ¿Es así, Santiago? ¿Cómo sería? Es así, efectivamente. La melodía que han escuchado es una obra de Chopin interpretada por mi compañera en ese proyecto, que es Ana Victoria Chávez, con quien hemos ideado esta celebración del encuentro de la música y la poesía en un recital donde nos acompaña Federico Muján al violín, y los tres llevamos adelante esta obra que se presentará por streaming, ¿no? Después de una larga preparación, se presentará por streaming en el día 29 de mayo a las 20:30. Nosotros queremos invitar a todos nuestros oyentes a que se acerquen a este recital que incluye obras de Borges, de Cavafis, de Salzano, de Neruda en la poesía, y de Bach, de Satie, de Debussy, de Mozart, de Gounod en la parte musical, interpretado, como digo, por Ana Chávez y Federico Muján. Bastará con que entren a Platea.net La Travesía y podrán ingresar allí y encontrar las localidades para escucharnos el 29 de mayo a las 20:30. Es un proyecto muy meditado y llevado a cabo con enorme pasión y paciencia, puesto que una de las emociones más altas que vivimos en la preparación de este espectáculo fue justamente que Ana, la pianista, encontrara las melodías adecuadas para cada texto, como si fuera la letra propia de esas canciones. Por ejemplo, en el caso de Mozart, yo leo una carta de Mozart mientras ella interpreta una obra para piano de Wolfgang Amadeus Mozart, y vamos brindando esa celebración que es el encuentro de la música con la poesía, que acaso esté en la raíz misma, ¿no es cierto?, de lo que la música y la poesía han sido: comunión, encuentro, entendimiento y potenciación recíproca. Lo que recién oíamos es un poema mío, Mis pies, interpretado por Ana al piano mediante una obra de Chopin. Bellísimo. Sí. Me pareció, Santiago, que poder escuchar esta deliciosa interpretación tuya con el acompañamiento de Ana Chávez era la mejor manera de decir cómo entendemos, y creo que en esto coincidimos vos y yo, el tema de el paso del tiempo y el tema de la edad y de la finitud. Porque bueno, creo que vos y yo lo que aspiramos es que la muerte nos pille bailando, nos pille haciendo lo nuestro, ¿no? Diría Sabina. Y entonces me parece una cosa extraordinaria, esto que vos haces, que ustedes hacen, ¿no? Sí, porque es verdad, contémosle a la gente que dos esto... personas,
dos No, personas sí. jóvenes realmente, objetiva y subjetivamente. No, eso lo sé. Pero contémosle a la gente, o yo se lo voy a contar a la gente, que para hacer esto, además de talento, hay que trabajar mucho y hay que trabajar en pandemia y porque hay que ensayar, hay Así que, es. bueno, esto me parece que es lo más, bueno, me parece, a mí me sigue pareciendo mágico, Santiago. Me Sí, sigue pareciendo mágico, y yo supongo que para vos también es mágico poder tal hacerlo. cual, tal cual. La alegría de hacerlo, la alegría, digamos, esto se lleva a cabo, quienes lo vean por el cine lo van a decir, el escenario de esta obra supuesta tuvo lugar en la Sinagoga Libertad, bajo el auspicio de la Fundación Judaica, y ese escenario filmado como lo está por quienes nos acompañaron en la visualización y en el sonido, Julián y Hernán, Sí, ellos supieron, digamos, estar allí a nuestro lado en condiciones realmente difíciles, porque no era fácil en este contexto en el que estamos reunirnos con todos los cuidados del caso para poder ensayar y filmar y probar una y otra vez el sonido. Esta perseverancia, digamos, solo puede ser hija, como decíamos antes, de la alegría y del deseo. Y así fue claro, como lo hicimos, ¿no es cierto? Así es como creo yo que seguiremos haciéndolo, por esta convicción tan profunda de que si, en mi caso, digo, si la vejez es lo irremediable, lo irremediable puede ser también una oportunidad si los muchos años no derrotan la pasión, no derrotan la emoción, no derrotan una vocación. Y esto fue efectivamente lo que ocurrió en esta ocasión, llevado siempre por esta convicción de que el arte acaso nos brinde ante todo una intimidad sanadora, una claro. intimidad que nos reúne con nuestras emociones más profundas, que a veces se desdibujan en los apremios de la vida cotidiana y que reencontradas a través de una ceremonia, como puede ser un espectáculo de esta naturaleza y de tantas otras, el teatro, el cine, ¿no es cierto?, la literatura, el pensamiento, nos permiten recuperar el sentido de nuestra propia presencia, el sentimiento de que aquí estamos y que haber sido uno por una única vez es un auténtico milagro. Qué lindo. Te pregunto, lo hemos también conversado en privado. Vos sabés que recitas muy bien, que además decís muy bien la poesía, lo hemos hablado Mm. alguna vez. Ujú. Y, y esta aproximación entre poesía y música. Bueno, la poesía es música, ¿no? Me estoy metiendo en un territorio tuyo, pero Sí, así lo siento yo, ¿no? Que sí. cuando escucho bien dicha una poesía, escucho música. Ujú. Eh, y me preguntaba eh, si esto es una manera que vos tenés de lo que te hubiera también gustado, que es cantar. Sí, sí, das en el clavo de algo muy íntimo, y yo supongo que todo aquel que se consagra a la poesía de algún modo se aproxima al canto. Yo tengo esta convicción, porque creo Sí, que vale la pena hacerla pública también. Yo creo que un poema es una partitura y que ajá, la voz debe ejecutarla. Como se ejecuta una partitura al piano o al violín, al contrabajo, a cualquier instrumento, yo entiendo que el poema gana su plenitud si la voz sabe modular lo que las palabras guardan en términos de intensidad expresiva. Entonces, aprender a decir un texto, no en el sentido convencional de la mera retórica o del artificio, sino precisamente a brindarle esa intensidad que el poeta pone en las palabras al escribir, es de alguna manera llevar el texto a ese nivel de desarrollo máximo que es posible mediante la voz, ¿no? Y cuando trabajábamos en la composición
de la travesía. Yo a veces en algunos momentos me acercaba al piano, la veía a Ana con su partitura desplegada, leer esas notas, ¿no? Y ejecutarlas en el teclado. De pronto ella se detenía y decía, no, esta nota no salió bien, no estuvo bien ejecutada. Hubo una intensidad, quiero decir, que faltó allí, que ella advirtió y volvía a buscar, y lo mismo pasaba con Federico. Y esta convicción profunda de que cantar, en el fondo, es, en el caso del poeta, poder brindarle a las palabras mudas una voz que las vuelva no solo verosímiles en su significado, sino también compartibles en su intensidad. Claro. Pensaba mientras hablabas que la música, bueno, quizás es el más sublime de los lenguajes, ¿no? ¿Cómo es filosóficamente hablando esto? O sea, que San Agustín dice que la música no tiene ningún significado, pero llena nuestra vida de sentido. Y a mí me parece que da en el clavo de algo fundamental. Lo que convencionalmente llamamos significados no pueden ser atribuidos a la música, porque la música no es descriptiva. La música es profundamente interpretativa y creadora de nuevas acepciones a través de las intensidades que confiere al sonido, ¿no? Y sin duda, tal vez Borges tiene razón cuando en el poema que le dedica a Brahms y que yo leo en el espectáculo acompañado por Ana al piano, Borges dice que Brahms, en tanto es músico, ha llegado infinitamente más lejos que él como poeta, teniendo en cuenta a dónde llegó Borges, ¿no? Pero dice que ha llegado más lejos que él porque el poeta está atrapado en el mundo del significado todavía, de la necesidad de comunicar un significado para que haya justamente posibilidad de entendimiento, pero la música nos lleva allí donde sin necesidad de un significado estricto podemos alcanzar una intimidad y una comunión entre quien ejecute y quien escucha, que es excepcional, que es única, ¿no? Y me animaría a decirte que vos mismo, ¿no? Cuando conversamos, cuando me hablas de la composición de tus ensayos, te decidís por encontrar en la enunciación de una frase, en la modulación de una frase, esa misma musicalidad sin la cual no puedes sentirte en paz mientras compones tus textos. ¿Es verdad o no? Sí, estaba pensando que nunca lo había pensado así, pero quizás en la búsqueda de la palabra, en la búsqueda de la palabra precisa o de la palabra más que precisa, ese momento sublime que se da pocas veces cuando uno escribe, por lo menos cuando uno escribe ensayos. Yo no escribo literatura fundamentalmente, escribo ensayos. Ese momento nunca lo había pensado como que debe tener un parecido con la creación musical, porque finalmente estamos hablando de sonidos y ya no estamos hablando tanto del significado del término, sino del sonido, de cómo suenan esas palabras juntas, ¿no? Eso me aparece a mí pocas veces, o sea, quiero decir, en un trabajo hay momentos, hay lugares donde eso sí me aparece. Y supongo que yo no soy, no sé, escucho, pero no soy un buen, no tengo un buen oído para la música. Sin embargo, puedo sentir esto en algunos momentos de la escritura. Sí, efectivamente, así lo siento. Así es. Y te voy a decir por qué, me parece, redondeando un poco el cabeza para que el tiempo no se nos escape. Sí. Yo creo que no es un parecido, es un parentesco. ¿Y sabes por qué sabes dónde creo que te equivocas por modestia? Si yo no escribo literatura, yo escribo ensayos. ¿Qué le dirías a Montaigne, vos? ¿Qué le dirías? ¿Qué le dirías a Cioran? ¿Qué le dirías a Camus?
¿Qué le dirías a esos enormes escritores que han hecho del ensayo una partitura donde también la voz alcanza un nivel de expresividad muy alto? Lo que ocurre es que nosotros tendemos a confundir, creo yo, el ensayo con la monografía. La monografía es un texto que aspira a ser probatorio de una idea. El ensayo es una conjetura que baila al compás de la exploración de las ideas. Y en ese sentido es que yo creo que el ensayo forma parte de la literatura, y por eso mismo es que la expresividad, cuando se alcanza, nos conmueve tanto como autores, como yo sé que te conmueve a vos, más allá de la certeza que puedas albergar sobre el valor de tu propia escritura, te conmueve el hecho de decir, lo dije, como pude, pero lo dije, y eso es literatura. Qué lindo, estoy de acuerdo, estoy muy de acuerdo. Ahora, Santiago, como siempre, te invito a que vayamos a escuchar otro temita. Se nos está yendo el tiempo, es increíble cómo se nos va el tiempo cuando hablamos de las cosas que nos gustan, que nos apasionan. Escuchamos un temita y después le damos la bienvenida a nuestra amiga Graciela. Bueno, en nombre de Federico Buján, de Ana Chávez y mío, gracias por haber dado este anticipo de lo que vamos a hacer. Es un honor para este programa que te tiene como protagonista poder hacerlo. Es un honor. Vamos a la tanda. Bueno, y seguimos charlando con Santiago mientras esperamos a Graciela. Quiero recordar, Santiago, entonces, que La Travesía, un encuentro con músicos y poetas, Santiago Kovadlov, Ana Chávez, Federico Mouján, estará presentándose el día 29 de mayo a las 20:30 y que va a ser por streaming y la gente puede conseguir las entradas por Plateanet. Yo lo recomiendo fervorosamente y bueno, me llena de alegría poder que hayamos podido darles un poquito de esto, una muestrita de esto en este programa mágico que hacemos con Santiago. Así que bueno, desde ya va a ser seguro, va a ser un gran acontecimiento este espectáculo que han hecho, ¿no? Estamos, me parece, ahora sí, recibiendo, Santiago, a la señora Graciela Fernández Mejide. Vamos a ver si es cierto. ¿Estás ahí? Sí, es cierto. Era ella. Aquí está. Llego con la lengua afuera en este día helado, pero llego. Un día terrible, ¿no? Hace frío. ¿Qué tal, Graciela? ¿Cómo estás? Bien, por suerte. Bien, gracias. Bien, ¿y ustedes? Bueno, mirá, muy bien. Veníamos conversando sobre algo, pensamos que tenés mucho para decirnos, que es sobre la vitalidad que pueden aportar los años y no solo la fragilidad previsible que a veces pueden descargar sobre los propios hombros. ¿Qué opinión tenés al respecto de lo que significa esto? Nosotros la tenemos en relación a vos, pero ¿qué opinas vos de esto? Sí, yo creo que todo depende, ¿no? Depende de cómo encaraste tu vida antes también. Yo llego a los 90, bueno, activa, a pesar de que el ambiente general que crea esta cuarentena es más bien depresor. Sí. Pero con todo encuentro cosas para hacer entretenidas y que me dan gusto. Esta es una de ellas, por ejemplo. Claro. Dentro de la radio estar estos minutitos con ustedes dos. Son cosas que entusiasman. Quiero interrumpirla simplemente a Graciela para decir que conozco poca gente tan joven como Graciela Fernández Mejide, ¿no? Creo que, Santiago, vos coincidís conmigo. Si hablamos de que no envejecer, o mejor dicho, envejecer es perder la curiosidad, entre otras cosas, ¿no? Graciela es una persona de una vitalidad, para mí, asombrosa, ¿no? Sí, lo es también para mí. Y creo que es importante que el oyente sepa que, más allá de lo que hay de laudatorio y de elogioso y de gratitud infinita, ¿no?, hacia esta persona
que Graciela Fernández Mejide. Es algo sumamente conmovedor ver cómo la pasión, el civismo, la lucidez pueden derrotar muchas veces aquello que el cuerpo mismo no es capaz de sostener con igual energía. Y sin embargo, el espíritu está ahí dándonos una lección de robustez formidable en el caso de ella, ¿no? Así lo sentimos. Tú lo has dicho, porque la verdad que mi cuerpo estos días se puso a la altura de la edad. Claro, para hablar finamente. Sí. Pero bueno, la voluntad de hacer cosas y de estar con gente y de seguir pensando es más fuerte que la pesadez del dejarse estar, ¿no? Claro, claro. Qué notable. Digamos, la alternativa es tirarse en un sillón y bueno, dejarse ir. Dejarse ir. Claro. Y sin embargo la pasión hace allí su tarea de permanente, te convierte en una insomne perpetua. No, yo creo que de verdad, por supuesto hay cuestiones que la genética tiene que ayudar, ¿no? Si no esto es si no es una abstracción lo que hablamos, pero la genética sola, si no tiene la ayuda o el complemento de la iniciativa, del espíritu. Bueno, es para hablar largo, Graciela, porque sabés que yo veo que hay algo de el espíritu de lucha en el sentido de vencer la adversidad, que hace que haya un promedio alto de personas y de mujeres en particular, que hayamos visto en la historia, que escriben y que participan y que siguen activas y que siguen muy activas en la creación de pensamiento. Así es. Yo creo que, a ver, me parece que estamos estableciendo casi una diferencia, siguiendo esa tradición, bueno, los hombres, y ahora las mujeres también. Y sí, las mujeres también. Empezamos más tarde, relativamente, como género, ¿no? Pero son tan capaces de producir y de pelear contra la adversidad como los hombres, se ha demostrado a lo largo de muchos años, años. En el caso argentino, de qué manera rotunda, ¿no es cierto? En esa década sangrienta que fueron los 70, qué lugar trascendental ocuparon las mujeres en la reivindicación del derecho, de la justicia. Así es. Y después ponerse a pensar el por qué, ¿no? Ponerse a estudiar un poco la historia de por qué uno había llegado a eso y conocer hoy, tener una idea bastante aproximada de qué nos pasó en esos años y por qué la Argentina parece haberse enroscado en esos años y haberse frenado. Pero bueno, ese será otro tema. Tal cual. Bueno, estamos ahí, Graciela. ¿El joven Pablo Barborato, hablando de todo esto, está o...? Está hablando de jóvenes. Escuchando atentamente. Por lo menos... lo bien ¿Sabés que hace... lo que te deseamos, Pablo? Te deseamos eso, que cuando llegue la hora de los muchos años sigas teniendo en el espíritu lo que tu compañera de tareas en ¿Por qué? Tengo tres muy buenos referentes y particularmente Graciela, que tengo el gusto de acompañarla hace tantos años. Que me deje acompañarla. Qué lindo. Bueno, que disfruten el programa, que salga lindo, que tengan un buen domingo. Y Santiago, nosotros nos juntamos en la Nos República. volvemos a reunir en el café el próximo domingo. Un abrazo grande para un gran todos. abrazo a los tres. Hasta el próximo domingo, muchachos. Chao, Adiós, gracias. Adiós.